tío serio. Autores como ese autor que en 2018, con su primera novela, Talión, pues inició un camino en la escritura profesional. Y sin embargo llevaba media vida escribiendo. Que no es que sea tan joven, que es joven, pero que no tiene 9 años. Es que resulta que él ya era un guionista con un largo recorrido, con una larga trayectoria, que también ha transitado por la novela juvenil, que se atreve con todo y que tenemos muchas ganas de conversar con él. Es Santiago Díaz. Muchas gracias. Toma asiento, Santiago. ¿Ves qué bien ahora? Que me siento yo mucho mejor de tamaño, así sentado. Sí, a ver, en primer lugar, saludaros a todos. Vaya torito que me habéis dejado, ¿eh? Me habéis dejado un toro. Voy a terminar con los pantalones por los tobillos, eso tenedlo por seguro. Y porque claro, con lo fenómeno que es, lo bien que nos hemos pasado, y ahora hablar de literatura, pero bueno, yo creo que también estamos aquí un poquito para eso, ¿no? Pero la literatura es pura pasión, Santiago Díaz. Totalmente. Y tú eres un apasionado de la escritura. Sí, bueno, como has dicho, yo llevo toda la vida siendo guionista. En 2018 pues tuve hice esa prueba, ¿no? Porque fue un juego, porque yo no sabía si iba a ir a algún lado esa novela, la escribí en mis ratos libres. Y bueno, y ahí empezó lo que yo digo que a los 40 y tantos años, 48, 49 años debían ser, no, un poco menos, 47, encontré mi verdadera vocación, ¿no? Que era la de ser escritor, porque es la única manera, yo que llevo toda la vida escribiendo guiones, es la única manera de poder escribir una historia y contarla a mi manera desde el principio hasta el final. Cuando estás en una serie hay un montón de gente que te dice, que te da sus ideas, bueno, en cualquier programa de tele lo sabes bien, ¿no? Y aquí era la única manera de poder contar la historia desde el principio hasta el final y me enamoré de esa manera de contar las historias. Te enamoraste y has enamorado a muchos lectores. Has venido aquí a este castillo a celebrar este evento literario y te quiere decir algo la madrina de honor, Dolores Redondo. Antes de nada tengo que decir que tengo este micrófono porque ese no me cabía. Siempre me pasa igual, que tengo la cabeza muy grande y no me caben estos. Entonces estoy con este. Querido amigo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por querer acompañarnos en esta ocasión especial para hablarnos de tu trabajo, de tu trayectoria. Sabes que te queremos, sabes que nos hacía muchísima ilusión que llegara el momento en que pudieras acompañarnos, que pudieras estar aquí. Por fin ha llegado ese día. Bueno, lo único que queremos es disfrutar de todo lo que tienes que contarnos y eso, y seguir queriéndote. Bueno, pues muchísimas gracias, Dolores, César, por invitarme, porque realmente no es por peloteo. Este es el mejor festival que hay ahora mismo. Bien, Santiago. Bien, un aplauso para Santiago, sí, por favor. Ya ha levantado, ya ha levantado. Hay que decirlo más, no, hay que decirlo más. El entorno y todo lo que supone este festival, pues la verdad es que es un honor que me invitéis y nada. Dime, ¿qué me tienes que decir, César? Darte la bienvenida, de verdad que estamos muy contentos. Yo siempre tengo una pregunta inicial es un poco por joder. Por incomodar. Vale. ¿Cómo te sientes al ser el escritor más grande que ha pisado y pasado por este castillo? Bien, o sea, llevo esa etiqueta muy bien, vaya donde vaya. Siempre me lo paso bien, me gusta ser el más grande en todos los aspectos y bueno, y lo disfruto. Un fuerte aplauso para Santiago Díaz, por favor, que es muy grande. Entonces, Santiago, quedamos en que tienes una larga trayectoria como guionista y un día decides escribir una novela. Pero ¿dónde empieza la primera escritura? ¿Tú de pequeño ya querías ser esto o querías ser otra cosa? No, yo iba para jugador de baloncesto. ¡No me digas! Sí, iba para jugador de baloncesto, más que era malo, o debía serlo, ¿no? Y bueno, y jugué mucho tiempo al baloncesto, no se me daba mal, pero no como para ganarme la vida. Ahí me hice profesor de educación física y en estos veranos de 3 meses sin un duro en el bolsillo, a mí me gustaba desde siempre leer, me gustaba ver series y pues no tenía nada que hacer en esos 3 meses, podía haber hecho la maqueta a un barco, pero escribí un guión. Y lo envié al terminar ese verano, pues diciendo, bueno, a las productoras en aquel entonces
pues no había internet, y tenía que mandarlo en sobres individuales a cada productora que encontrabas pues en listas que te iban dando por ahí. Y una de ellas me llamó y me dijo, oye, nos ha gustado este guión, nos gustaría que formases parte de este equipo, puedes venir a hacer una prueba. Y yo me fui corriendo a una librería que se llama 8 y medio, que está en Madrid, a buscar libros de guión. Digo, hostia, me van a hacer una prueba y no sé nada de esto. Y ahí empecé, y entonces estaba haciendo las prácticas en un cole y esto fue en septiembre, en enero ya había pedido la excedencia y hasta hoy 30 y algún años ya. ¿Volverás al cole? Pues espero que no. Santiago, ¿cuántos años tenías ahí más o menos? Pues debía tener pues 24 años o 23. Nunca había escrito nada, absolutamente nada en toda mi vida. Pero me gustaba eso, leer, ver series. Bueno, y me lancé ahí, pues fíjate, pues las cosas de la vida, ¿no? Y hasta hoy. Y después, hasta 2018, bueno, un poquito antes que empecé a escribir Talión y ya me he cambiado otra vez de profesión, a saber lo que hago el año que viene o dentro de 2. Porque además tú eres muy versátil, has probado con la literatura juvenil, yo me imagino que muchos de los que estáis aquí conocéis esa trilogía, Indira, esa saga, ese personaje del que ahora también hablaremos, pero de pronto vas y te descuelgas con una novela histórica, Los 9 reinos. No se te pone nada por delante, ¿no? Bueno, los guionistas, que yo me sigo considerando guionista porque yo todo lo que sé lo he aprendido escribiendo guiones, ¿no? Y es mi manera después de trasladarlo a la novela, pues los guionistas tenemos que batirnos el cobre con lo que nos caiga. Y he podido hacer una historia de amor como Puente Viejo, que la escribí enterita con otros compañeros, pues una historia de amor de principio del siglo pasado. Puedo hacer acción, puedo hacer terror, que tengo una peli de terror en Netflix. En fin, podía hacer de todo y esta historia pues me llamaba mucho. Y quiero contar una cosita, parte de la historia, ahora entraremos en los 9 reinos, pero es la conquista de Canarias por parte de los reyes católicos. Entonces, cuando los reyes católicos se casaron, ¿sabéis dónde fueron de luna de miel? Aquí. Estuvieron en este castillo. En este castillo. En este castillo, en el castillo Fuensaldaña de luna de miel. O sea que yo creo que es una señal, ¿no? Estuvieron aquí en estas habitaciones haciendo sus cositas, la segunda parte. Digo yo, no, porque ahí se querían, ¿eh? O sea que eso es una historia muy bonita, ¿no? Porque yo cuento la historia de la reina Isabel, sobre todo en los 9 reinos, una historia como mujer, no como la reina que todos conocemos, todopoderosa, sino una mujer enamorada que se casó contra viento y marea. Les beneficiaba a los dos casarse, ¿no? Por las alianzas, pero estaban enamorados. Les excomulgaron porque eran primos y no sé qué, y aún así decidieron seguir adelante y estuvieron en este castillo dando rienda suelta a su amor hasta que Fernando ya pues empezó a dar rienda suelta a por ahí, disgustos, por aquí y por allá. Sí. Aquí hicieron el amor muchas veces. Creo, Vamos, este es un dato que nos gusta saber. Sin embargo, no aparece este castillo en tus 9 reinos porque estamos en otro momento, como decías. Claro, tú de pronto vas a un museo, ves una momia y de ahí sale todo, de ahí sale tu novela. Vale, bueno, yo había escrito ya 4 novelas, 4 thrillers, que era Talión, esa primera novela, y después una trilogía que es la trilogía de Indira, ¿no? Y entre medias, pues yo descubrí esa historia, ¿no? Pero no fue en un museo, sino que fue leyendo un artículo que hablaban de la momia guanche que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? No fuiste a verla, estabas fui leyendo. Después, sí, pero luego yo, fuiste claro, a verla. Porque había una polémica, pues que los museos de Tenerife la reclamaban para sí, se exponía en Madrid y tal. Y bueno, ya estaba esa polémica. Y entonces yo al ver esa momia y leer sobre ella, me hice muchas preguntas, porque yo lo que conocía sobre la cultura guanche es lo que podemos conocer cualquiera, ¿no? Pues eran unos aborígenes que vivían allí en las Islas Canarias, pero tampoco sabía mucho más y los tenía por muy primitivos. Pero a la hora de leer las características de esa momia me di cuenta de que estaba sin eviscerar, por ejemplo, cuando los egipcios necesitaban eviscerarla para que no se les pudrieran, y digo, ostras, estos lo consiguieron. Estaba conservada magníficamente, como tienen muchas, y dije, y esa fue mi primera pregunta, que dije, a lo mejor no son tan primitivos como yo pensaba. Y es cuando empecé a investigar la cultura guanche y me di cuenta de que tenía una historia maravillosa que la he plasmado magníficamente. La verdad es que sí. Y empezaste a irte a Tenerife a investigar, no Sí. fuiste de vacaciones.
Bueno, fuimos de vacaciones. Lo que pasa es que en ese momento de dónde vamos de vacaciones, pues dije yo, oye, pues ya que estoy metido en esto, vámonos a Tenerife, nos tiramos unos días de playita y descansando y demás, pero utilizamos otros para ir a museos, para ir a buscar la momia, las momias, las cuevas donde vivían los guanches, y ahí fue cuando ya decidí que tenía que contar esa historia. ¿Y tu pareja no te dijo, mira que te hago con Tenerife, Santiago, porque vamos siempre al mismo sitio? No, le encanta. Bueno, yo creo que fuimos esa vez, después yo he ido más veces y también, sobre todo ahora, de promoción y presentaciones, dentro de unos días vuelvo a ir para allá. Pero bueno, es que es una historia tan bonita, de verdad, tiene tantos ingredientes que parece que solo son unas tribus primitivas, pero es que tiene... A ver, voy a decir una cosa que me regañan mucho por decirla, porque es que le quito hasta la importancia que tiene, pero es que yo lo siento así. Los 9 reinos es una mezcla entre muchos productos que todos conocemos y que todos hemos consumido alguna vez, ¿no? Los 9 reinos se llama así la novela porque eran 9 mencellatos en los que estaba dividido Tenerife, que estaban en guerra entre sí pues por diferentes motivos, por poder, por tierras, por fronteras, por lo que fuera, ¿no? Por amor a veces por también. Por amor a veces también, por traiciones y demás. Y entonces me recordaba a mí a Juego de Tronos, de unos contra otros. Después llegan los invasores extranjeros, que eran los castellanos, y es como si llegasen marcianos ahora mismo aquí, porque allí no había metales ni había nada, y de repente llegan con espadas, con ballestas, con esos barcos, con caballos, y se tienen que unir todos. Y surge una figura que es Braveheart, que es cuando me dicen, hombre, es que era Braveheart, que era el Mencey Bencomo que los lideró a todos para luchar contra los invasores extranjeros. Y entre medias de todo eso hay una parte de apocalipto, porque Tenerife en la actualidad está llena de hoteles y de cultivos y de muchas cosas, pero en el siglo XV y antes está prácticamente cubierto de un bosque de laurisilva, que no sé si habéis estado alguna vez en uno de esos, pero vas andando por ahí, parece que es que te va a salir un dinosaurio, ¿no? Por lo verde que es, por la vegetación que hay. Y entonces, pues todos esos ingredientes mezclados, además con las historias de amor, con personajes castellanos maravillosos que he ido descubriendo, me hicieron enfrentarme, entre comillas, a mi editorial para decir, yo quiero escribir esta historia, quiero irme un poquito del thriller, volveré después, pero para contarla. Claro, porque te interesa mucho la historia, pero es verdad que has elegido una etapa de la historia desconocida y ahora es muy divertido. Yo voy mucho a Tenerife, tengo una parte del corazón de mi familia en esa isla y claro, leyéndote estaba encontrando tantas cosas que voy viendo cuando vamos en coche de un sitio a otro, todos esos nombres, La Matanza, La Victoria, Anaga, Tegueste, Tacoronte, Taoro, Icode, Daute, Adeje, Abona, Guimar, que yo estaba, ¡ay, Guimar! Y claro, al final es verdad que conocemos muchos lugares y no conocemos la historia. Y esta es muy, muy desconocida, Santiago. Totalmente. Es que los guanches, os lo cuento muy rapidito, nadie sabe cómo llegan, hay diferentes teorías. Se sabe que llegan en el siglo I a.C. aproximadamente, aunque cada día se encuentran cosas nuevas, cosas diferentes que se contradicen unos con otros, pero aproximadamente podemos decir que llegan en el siglo I a.C. Nadie sabe cómo, se sabe su procedencia, que eran bereberes, y a partir de ahí, una vez que llegan allí, puede que fueran como esclavos, puede que fueran huyendo de guerras, yo expongo mi propia teoría, que es plausible, ¿no? Que es que se amotinan en un barco que los traslada a Roma como esclavos, y a partir de ahí se tiran 1500 años aislados del resto del mundo. Y ahí crean su propia civilización en torno a ese volcán. Imaginaos, eran bereberes, venían de allí, del desierto, y de repente se encuentran una isla con un volcán que escupe fuego, que causa incendios, y creían ellos que era la entrada al infierno y que dentro vivía el diablo, que era Guayota, ¿no? Entonces crean una civilización en torno a todo eso. Hacen sus sacrificios animales, pero también humanos, ¿no? Era una civilización que de repente dicen, ostras, ¿por qué nos está castigando los dioses echándonos fuego y todo esto? Pues vamos a tener que hacer algo para aplacar su ira, ¿no? Y echa un par ahí. Claro, empezaron echando cabras, pero cuando llevan 50 cabras... Pero piensa una cosa, pensad, hace poquitos años en el volcán de La Palma, que durante mucho tiempo estuvo la nube de cenizas cubriendo el sol. Nosotros sabemos que era por esa nube de ceniza, pero ellos, cuando veían esas cosas, decían, ostras, es que el diablo ha secuestrado al sol. Entonces, para que lo libere, tenemos que recurrir a Chamán, que es el creador que ellos tenían del cielo y de la tierra. ¿Y cómo lo hacían? Pues tirando cabras por los acantilados, pero cuando pasaban días, semanas, meses y no se iba, pues tenían que empezar a echar personas, ¿no? Entonces era una civilización que no lo hacían por maldad, sino por supervivencia, pero que de repente se tuvieron que enfrentar al resto del mundo civilizado,
entre comillas, ¿no? Pero que llegó allí con unos avances muy superiores. Cuando estás leyendo esa novela, la estás visualizando y entiendo que se ve tan claramente ahí que hay un guionista, además de un escritor, pero hay muchos tics de el ritmo, los diferentes escenarios, cómo vas saltando de uno a otro. No te desprendes nunca del guionista, siempre está ahí, debajo. Bueno, a ver, es que es lo que te digo, yo todo lo que sé lo he aprendido escribiendo guiones. Ahora ya el mundo de las series es diferente, porque todos vemos las series en plataformas, y si te gusta hoy una serie puedes ver 5 capítulos seguidos o la temporada entera en un fin de semana. Pero en mis tiempos, fíjate, digo mis tiempos. No, pero bueno, hace ya unos cuantos años, tú tenías que esperar el capítulo semanal, ¿no? Y había publicidad, cortes publicitarios. Entonces, ¿qué ocurría? Que teníamos el mayor enemigo del guionista siempre ha sido el mando a distancia. Cuando un espectador cogía el mando a distancia y cambiaba de canal, era muy probable que ya no volviese a ese, porque encuentras otra cosa diferente, porque cuando vuelves ya te has perdido un trozo y dices, uff, ya no me voy a enterar, lo dejo. Entonces, ¿cuál era la manera de intentar que no se fueran? Dejar cada escena, cada secuencia en el mundo televisivo en alto, que siempre pasen cosas, siempre para que alguien diga, cuidado, no nos vayamos a otra cadena, no sea que empiece esto, y nos perdamos este principio que yo necesito verlo. Y entonces todos esos aprendizajes son los que yo procuro aplicar, pero porque es mi manera de escribir, ¿no? Entonces ocurre esto que a mí me encanta como lector y que me digan que ocurre a mis lectores, que es el de me metí en la cama a leer 10 minutillos y he leído 3 horas, ¿no? O 2 horas, pues a mí eso me encanta, ¿no? Porque te ha enganchado y te has metido mucho en la historia. Yo me comí una bolsa de Kikos. ¿Sí? Entera. Enterita. Enterita. ¿Qué veías de pequeño, Santiago? ¿Qué te enganchaba a ti de la tele? Bueno, a ver, yo veía todas las series de dibujos animados, o sea, las canciones me las sé todas. Es una cosa que todavía lo mantengo, todas, absolutamente las series de dibujos animados. Me gustaba mucho ver series y a mí me gustaban mucho los cómics. Yo realmente, lo que has dicho, si era un escritor o siempre soñaba con ello, ni muchísimo menos. O sea, yo eso me lo encontré y como lector también fui un lector tardío. Yo recuerdo que la novela que a mí me hizo pensar que sobre una página en blanco, unas letras negras podrían causarme cosas, fue Cementerio de Animales, de Stephen King, que yo debía tener pues ya 14, 15 años, y la leí y dije, ostras, cuidado, que este tío no ha necesitado ponerme imágenes, dibujos, cosas gore, para que yo sienta miedo, para que sienta cosas. Y dije, oye, pues igual esto de las letras te puede producir cosas. Y ahí es cuando me empecé a aficionar a leer libros, pero yo creo que fue eso a los 14, 15 años. Yo escucho muchos escritores, escritoras que dicen, no, yo desde los 3 años escribía mis historias y tal. Yo no. Bueno, porque a las metas se llega desde muy distintos lugares, ¿no? Bueno, se llega como... Ayer estuve en un congreso en Valencia, en un congreso de escritura, para aspirantes a escritores o gente que está empezando y demás. Y claro, te das cuenta de que muchos no van a llegar, porque es que son tantísimos que no van a llegar. Entonces, cada uno tiene... A ver, a lo mejor es fácil decirlo, ¿no? Y después es más difícil asimilarlo. Pero yo creo que lo importante, si te gusta escribir, es tener una historia que contar, contarla de la mejor manera posible, disfrutar con ella y todo lo demás ya llegará. Que te inviten a Black Valladolid, pues es maravilloso, pero no a todo el mundo van a invitar, pero tienes que disfrutar en la medida que puedas, tienes que tener tus metas, eso sin duda, y perseguirlas, pero lo importante es disfrutar de esa escritura y pasártelo bien haciendo lo que más nos gusta a los que escribimos. Esta mañana nos decía Alice Kellen justo eso, al final es disfrutar de lo que significa escribir, que es casi... El otro día decía Dolores Redondo, es una necesidad para quien es escritor o escritora. ¿Tú sientes eso? ¿Tú sientes que si no puedes escribir, te escribes encima? Bueno, es que no sé hacer nada más. En la vida no sé hacer absolutamente nada más. Soy inútil para todo. O sea, y escribiendo, pues bueno, se me da un poquito mejor que todo lo demás. Entonces, si a mí me dicen ahora mismo que no me puedo ganar la vida escribiendo o que no puedo escribir por el motivo que sea, no sabría qué hacer, porque es que jugar a baloncesto ya difícil, volver al cole, como tú decías, no creo que me cojan ya. Y claro, y entonces pues yo lo tendría complicado. Pero mira, esto que te digo de los sueños, de las metas, los escritores, todos lo hemos vivido, yo creo, ese miedo escénico de ir a una feria del libro y pensar, es que no va a venir nadie.
¿quién va a venir si hace mal tiempo? ¿Quién va a venir si ya he presentado mi novela hace unos cuantos meses? Y todo eso, yo por lo menos nunca me lo quito, ¿no? Y siempre estoy con ese nerviosismo. A mi pareja se lo digo, pero ¿quién va a venir? Si es que no va a venir nadie ahora ya, ¿no? Y bueno, y yo creo que hay que disfrutar el que te inviten y después si viene alguien, pues mejor. No te respondí a lo que me has preguntado, pero yo me... Pero a mí me ha encantado, se nota que eres un guionista, me lo has colado así. Perfectamente. Vale. Me estaba acordando cuando decías lo de la feria, me contaban una anécdota de Ibáñez, del gran Ibáñez, que un día fue a la feria y entonces cuando llegó a la caseta no había nadie y dijo, bueno, pues vámonos a tomar un café, hija, con la persona de la editorial que le acompañaba, pues como era él. Y resulta que estaba lloviendo y estaba la cola inmensa que iba a que le firmara Ibáñez detrás de la caseta. Pero él lo tomaba con esa filosofía. Te pregunto esto porque cada vez que claro, publicas una nueva novela, en el fondo es un nuevo examen. Saber si eres capaz de volver a hacerlo, de volver a crear una historia que atrape. ¿Y cómo lo sientes eso? ¿Cómo lo vives tú que además vas cambiando y no tienes miedo? Bueno, a ver, miedo tengo siempre, es lo que tú dices. Esa inseguridad yo personalmente no me la quito. Esté en thriller, que sé que tengo un público más fiel. Ahora cuando cambiaba la histórica, que no es histórica pura, o sea que es thriller también, que nadie al que le guste el thriller o le gusten mis novelas se va a encontrar una novela histórica pero a ritmo de thriller, ¿no? Pero siempre tienes esa inseguridad y no es solo una inseguridad, es una realidad, que ha habido mucha gente que me dice, bueno, a mí es que la histórica no me... ya te espero para la siguiente, que dice, joder, dar una oportunidad, ¿no? Y ese miedo yo ya lo tenía y bueno, y se ha materializado entre comillas, ¿no? Porque bueno, va mucho más lenta la novela histórica, es probablemente una carrera de fondo y dure más como novedad o en las librerías que un thriller que a lo mejor es una explosión inicial y los primeros 3 meses vendes un montón y después baja muchísimo. Esto es más así, pero bueno, partes con esa inseguridad. Y ahora que vuelvo al thriller, pues también tienes ese miedo de, ostras, a lo mejor he perdido lo que había ganado, ¿no? Pero bueno. Vuelves al thriller. Con eso. Vuelvo al thriller. Mi siguiente novela se llama JD, que es un personaje que aparece en Indira, que es la tercera entrega de la trilogía de Indira Ramos, que es un policía gitano y que asienten por ahí porque lo conocerán, ¿no? Es un poli muy divertido. Bueno, son novelas duras en las que no faltan asesinatos y violencia y demás, pero también, bueno, meto un poquito de humor porque yo creo que es bueno para descargar un poquito de tanto drama como estamos viendo en las novelas, pues un poquito de humor a través de los personajes pues viene bien y JD me lo da. Estamos en literatura y sexo. ¿Qué importancia tiene el sexo en tu escritura? Por ejemplo, en 9 reinos, bueno, ¿hay sexo? Hay mucho sexo, sí. A ver, antes de nada, yo cuando hablo con gente que está empezando, me piden consejos también de escritura y yo digo, te tienes que dejar la vergüenza en casa. Porque ha habido gente que ha escrito cosas y me dicen, es que yo no puedo escribir una escena de sexo muy explícita porque es que esto lo va a leer mi madre. Ya dices, ya, es que te estás jugando eso. O mis amigos, o van a ver lo que siento y demás. Entonces hay que desnudarse con todo eso, ¿no? Y hay que contar las cosas. Y yo creo que el sexo en la literatura es un elemento muy importante por un motivo. Si tú ves, estás con tu pareja, con tu suegra, con tus hijos, viendo la tele y de repente hay algo que subido de tono, por así decirlo, te puede incomodar, no por lo que sientas hacia eso, que dices, bueno, ya lo he visto todo, ¿no? En la vida, ¿no? Pero sí por lo que sientes por estar acompañado de, joder, está aquí mi suegra y estoy aquí a su lado viendo esto a ver qué digo, ¿no? Pero en la literatura es diferente porque es algo íntimo entre la novela y tú. Y puedes estar en el metro rodeado de gente y estar leyendo la cosa más explícita y más subida de tono del mundo que nadie lo sabe, por lo tanto te sientes mucho más cómodo leyendo eso, ¿no? Y entonces me parece importante, hay que tener cuidado de no traspasar esas líneas que muchas veces hace que cause rechazo, pero como con el sexo, como con la violencia, como con muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, ¿no? Poder expresar como escritor cosas y que le lleguen a la gente sin ese temor al qué dirán o qué pensarán porque lo estoy leyendo, ¿no? Y me parece que es muy importante que después la gente lo valora. Y en los 9 reinos, puedo meter aquí la cuña, ¿no? Venga. A ver, es que en los 9 reinos, sí, hay un personaje que es Beatriz de Bobadilla. Que de Bobadilla nada. Pues que era una dama de compañía de la reina Isabel.
que entró en la corte con 16 años. Y era tan bella, que hay un cuadro que quien quiera buscarla, bueno, eran dos, la tía y la sobrina, esta es la sobrina, la que llamaban la cazadora, ¿no? Era tan bella pues que enamoraba a todos los hombres. Y la reina Isabel, que después de la luna de miel de aquí ya se desfogó un poco y estaba más, dejaba al otro hacer lo que quisiera un poquito, bueno, o se resignaba a ello, le dejaba hacer sus cosas, pero cuando vio llegar a Beatriz dijo, uy, esta es diferente. Aquí tiene algo que es diferente. Entonces, para quitársela de en medio, no voy a spoilear demasiado, solo un poquito, la obligó a casarse con el gobernador de La Gomera, que imaginaos, de aquí a La Gomera, pues en aquel momento, en el siglo XV, era lo más lejos que se podía enviar a alguien, ¿no? Para quitársela de en medio, ¿no? Y esta mujer allí dio rienda suelta a su verdadero ser. Era una mujer cruel, era una psicópata absolutamente. Está en la vida real, se sabe o se calcula que está detrás de la muerte directa de 500 gomeros. Y dio rienda suelta a sus deseos, su sexualidad, y montaba unas que no os podéis imaginar. Y era todo real. Y estamos hablando del siglo XV, o sea que tenía detrás a la Inquisición porque había denuncias de su suegra o de su, bueno, de la que fue su suegra. Un escándalo. Claro, porque montaba orgías con diferentes pues esclavos guanches, ¿no? Y todo esto. Entonces, es subidita también a veces, ¿no? Porque subida de tono, quiero decir, los 9 reinos en determinados momentos, porque, bueno, yo he querido expresar cómo era y mostrar cómo era realmente esta mujer que tenía tantísimas denuncias a sus espaldas. Pero para ella también era una herramienta de poder, el sexo. Totalmente. Que eso también se refleja, y sin embargo reflejas, por ejemplo, el sexo entre los guanches, parece algo como mucho más natural, más salvaje, pero como más ligado a la naturaleza. Bueno, ¿no? pero porque no hay una posición de poder, ¿no? Entonces, en el momento en que no hay una posición de poder, pues el sexo está ligado al amor. Y bueno, y entonces hay igualdad de condiciones, pero en el momento en que hay, ya sea un hombre o una mujer, haciendo sexo con gente sometida, con esclavos, pues ya es diferente, ¿no? Y Beatriz de Bobadilla en ese sentido no se cortaba, ¿no? Y bueno, y tenía ese poder y le gustaba ejercerlo, ¿no? Ella, para vengarse de ese destierro al que le sometió la reina Isabel, su único objetivo era ponerse a esa altura para hacérselo pagar. Y la única manera de ponerse a la altura de la reina Isabel de Castilla, posteriormente reina católica, era ser reina también, reina de las Islas Canarias. Entonces decidió que su objetivo vital era convertirse en reina para poder vengarse de ella, ¿no? Y bueno, dio rienda suelta a todos sus deseos, todas sus perversiones y toda su crueldad, sobre todo. Pero es un personaje que es muy interesante. A mí me encanta. Claro. Es complicado, ¿no? Porque tú vas a Canarias en general y nombras a Beatriz de Bobadilla y la gente, ostras, estás hablando del diablo, ¿no? Porque saben todo eso que hizo. Pero como personaje es maravilloso, porque, mira, si tú tienes un personaje que quieres que sea querido por los lectores, yo soy de la opinión de que no le puedes dar todo virtudes. También el darle algún defecto lo humaniza y creo que le da mucho más interés y más profundidad, ¿no? Pero tienes que tener cuidado con el defecto que le das, porque puedes hacer que la gente le caiga mal. Diga, bueno, sí es el prota, pero si hace esto a mí personalmente, es como si dices, por poner un ejemplo, no es que maltrata a los animales. Dices, pues hay muchísima gente que dice, mira, me da igual que sea un héroe, que sea maravilloso, porque a mí esta faceta no se la trago. Pero un personaje como Beatriz de Bobadilla no te tienes que autocensurar, porque puedes contarlo absolutamente todo, porque como ya la presentas como la mala más mala del mundo, y entonces eso llega a un punto que es divertido, no es lo de los animales, no, pero sí es divertido porque puedes contar lo que quieras de ella sin tener que pensar en lo que pensarán los demás. Y eso lo convierte en un personaje muy, muy agradecido de escribir y que después a mí me sorprende que la gente, cuando hablas de esta novela, oye, y te dicen, ay, mi personaje favorito es Beatriz. Y miras a la gente y dices, joder, qué cabecita tenemos, ¿eh? Que tu personaje favorito sea esta mujer. Pero es así. Claro, también es inteligente, tiene... Es divertida, o sea, es divertida a su manera, pero es muy irónica también. Y después tiene el poder no solo sobre los esclavos, sino sobre los hombres en general. Esta mujer se sabe, o sea, esto está contrastado, que de ella estuvieron profundamente enamorados los 3 hombres más poderosos de su época, que eran Fernando de Aragón, Alonso Fernández de Lugo, que era el adelantado, el conquistador de las Islas Canarias, y Cristóbal Colón. Ojo.
que Cristóbal Colón, cuando salió a descubrir América, bueno, que iba teóricamente, entre comillas, a buscar una ruta nueva hacia las Indias, tuvo una excusa que se le rompió un timón y en lugar de parar en Gran Canaria, que era el puerto donde más se podía abastecer de sus cosas, se fue a La Gomera. Y se tiró allí como 2 o 3 meses. Y la gente no sabía por qué. Y era porque estaba con Beatriz Bobadilla encerrado en su castillo, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué punto marcaba a esta mujer a los hombres de su época. ¿Te cuesta más dibujar personajes femeninos que masculinos? ¿Te da igual? Me da un poco igual. O sea, hay veces, mi pareja es la que primero se lee mis cosas. No te voy a hacer salir. Cuéntalo. Y muchas veces ella me dice, esto una mujer jamás lo diría. O esto una mujer jamás lo haría, aunque el personaje vaya por un lado. Y bueno, y tengo que hacerle caso porque al final yo protesto mucho, tanto a mis primeros lectores como a mis editoras. No, eso no se puede hacer porque me cambias toda la novela, después lo reposas en casa y lo cambias, ¿no? Porque te das cuenta de que probablemente beneficia el resultado final, ¿no? Pero ella me ayuda en ese sentido de decirme, a ver, tío, una mujer jamás haría esto, suavízalo o hazlo de otra manera o tal. Y entonces, pues en ese sentido tengo esa ayuda, cosa que con los hombres pues no me ocurre. Entonces, quizás sí que sean más difíciles, pero como guionista estoy acostumbrado a dialogar y a hacer vivir y crear biografías tanto de hombres como de mujeres. Y como guionista también estás acostumbrado, aunque te moleste y lo quieras defender, a que te tiren cosas. Yo a veces digo que todo el mundo debería de pasar obligatoriamente por un equipo de guión, porque es una cura de humildad bastante interesante, no solo por lo que te tiran, Santiago, sino por lo que tú decías antes, por tantas cosas que tú has escrito y nadie sabe que las escribiste tú. Tu novela sí, ahí te identifican, quieren que les firmes, pero los guiones ahí quedan. ¿Qué te parece cómo se trata la figura del guionista en este país? Pues fatal. A ver, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, a ver, mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo, en 25 años de guionista antes de publicar Talión, creo que me habían hecho en mi vida 3 entrevistas y no completas. O sea, era como el equipo de guión hacía una entrevista, el más lanzado respondía y a veces tú te escondías un poquito, pensabas que no me pregunta a mí, que no me pregunta a mí, que no me pregunta a mí, y de repente, ¿y tú qué opinas? Bueno, pues lo mismo, o sea, que quedas fatal, ¿no? Es cierto que en una serie, en una película, tienes otros actores, nunca mejor dicho, que les gusta más dar la cara o que son más reconocibles por el público, como son los actores, las actrices, los directores. Y entonces, pues los guionistas, entre que es una figura un poco infravalorada y que nosotros mismos nos escondemos un poquito, o sea, si tú vas a una fiesta de un rodaje, los guionistas son los que están al final de la barra solos. Bueno, te recuerdo que en alguna gala de los Goya los guionistas no podían entrar, que estaban también, en el cuarto de las escobas. Fijaos cómo es. Entonces yo, había asumido ya un poquito esa segunda o tercera o quinta fila dentro de una producción, ¿no? Que a veces los guionistas parece mentira, pero es verdad que a veces lo hablas y dices, oye, ¿a ti te han invitado al estreno? O sea, no, a mí no me han mandado nada, joder, ¿quién pregunta? O sea, así estamos, ¿vale? Y entonces a mí me compran la novela, Talión, yo envío el manuscrito y me llaman, fue muy emocionante, ¿no? Tardaron como 8 meses en contestarme, en decirme que sí, yo en esos 8 meses ya me vine abajo diciendo, bueno, no le interesaba a nadie, pero de repente me llaman, tengo la reunión, todo perfecto, y llega un día que es la reunión de marketing, la reunión en la que te cuentan un poquito el plan de comercial, la promoción y tal. Y yo llegué ahí a una reunión, a una mesa llena de gente, y de repente te ponen, por primera vez en tu vida eres el protagonista. Porque te dicen, no, tú ahí que te tenemos que enseñar no sé qué. Y yo ahí pensaba, Dios, madre mía, ¿qué hago aquí? Porque no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y de repente me dicen, este va a ser el plan de promoción. Y recuerdo, nunca se me olvidará, que la primera ciudad era Bilbao. Y de repente me dicen, mira, estas son las entrevistas de Bilbao. Y vi que eran, 10 entrevistas en un día. O sea, os juro que de verdad estuve a punto de levantarme y decir, mira, oye, que como experiencia está muy bien, pero yo no voy a hacer eso, ¿no? Todas esas entrevistas, ¿no? Y entonces, claro, como guionista,
te acostumbras a estar ahí y de repente llega un momento en que pasas a ser protagonista y eso solo lo he conseguido yo, que no es un objetivo, ¿no? Porque yo lo pasaba muy mal al principio, pero siendo escritor. Entonces es que no tiene nada que ver. Ser escritor se trata mucho mejor que el guionista y al fin y al cabo yo creo que son dos profesiones que consisten en contar historias y que deberían ser valoradas de igual manera, pero así es la vida. ¿Y en qué momento empiezas a sentirte escritor? ¿En la primera novela o te consideras todavía como no está aprobado, tengo que escribir otra? ¿Cuándo llega ese momento? Yo publico ahora en marzo, os lo adelanto para que os deis prisa en leer las anteriores y en Los Nueve Reinos y nos pille el toro. En marzo publico mi 7ª novela, que se dice pronto, ¿vale? Y yo todavía a día de hoy, cuando conozco gente nueva que no me conoce, a mí me da mucha vergüenza decir soy escritor. ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, guionista. Y ya siempre tienes un amigo. No, es un escritor, es la hostia, tú no veas lo que vende. Y dices, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero a mí me da mucho pudor decirlo, no sé por qué, no sé. Hay veces que yo sigo diciendo que soy guionista, porque parece un poquito más. Fíjate, o sea, yo mismo que me quejo de cómo se trata la figura del guionista, yo soy el primero que la pone un poquito por debajo cuando no debería ser así. ¿Y tú eres escritor de mapa o de brújula? ¿Está Gellida? Se ha ido. A ver, yo soy absolutamente de mapa. Cuando me siento, el proceso mío de escritura es buscar la historia que yo quiero contar, madurarla en la cabeza, durante ese proceso de maduración, de saber a dónde voy, saber lo que quiero contar, saber el final, voy haciendo la biografía de los personajes, voy pensando en ellos porque después me van a ayudar. Yo creo que todos los escritores al final, cuando termina la novela, han hecho ese trabajo, pero en vez de hacerlo al principio, lo han ido haciendo según escribían, porque si no conoces a tu personaje perfectamente, al llegar a una encrucijada te tienes que parar y decir, ostras, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer? ¿No? Y yo, si he hecho ese trabajo previo, ya lo sé, porque lo conozco como si fuera mi mejor amigo, sé cómo va a reaccionar. Entonces, ese trabajo previo lo voy haciendo mientras voy creando la historia. Después hago una cosa que viene mucho de la tele, que es que divido las tramas por posis de colorines. Cada trama tiene un color, la hago de manera individual. Y después lo mezclo todo. Y parece una tontería, pero eso funciona muy bien, que es cuando ya tienes ese mosaico de posit, de colorines puestos en tu pizarra, das unos pasitos para atrás, entornas los ojos y te das cuenta de si hay un equilibrio en la historia que estás contando. O sea, de repente te das cuenta de que aquí hay mucho amarillo, en el centro falta el amarillo, aquí vuelve a haber amarillo y dices, ostras, lo tengo que equilibrar un poquito, ¿no? Y una vez que ya tengo eso todo equilibrado, más o menos, o sea, tampoco voy al detalle de cada escena, pero sí los grandes giros o los grandes momentos de lo que quiero contar, es cuando ya voy al papel. Eso no significa que sea tan cuadriculado como para no poder variar cosas, como para no cambiar el final si de repente se me ocurre algo, para no hacer cosas que de repente pensabas que funcionaban y no funcionan. Por lo tanto, la respuesta es, soy de mapa 100%. César, por ejemplo, que está por aquí, es muy de brújula, ¿no? Él dice, no, yo quiero escribirlo y contar, sorprenderme a la vez que se van a sorprender después los lectores. Yo creo que solo puedes hacer eso si tienes su talento, ¿no? Después, mucha gente pues, que no tiene el talento de César, pues se encuentra con esto que llaman la página en blanco. Y eso es simplemente porque no se te ocurre cómo seguir. A mí no me ocurre porque ya he hecho un trabajo previo y sé para dónde tirar. Me puedo equivocar, puede estar mejor, pero ya sé hacia dónde ir. Y hay que tener un final, en tu opinión. Para mí sí, que eso no quiere decir que no lo puedas cambiar, ¿eh? Pero tienes que tener más que un final, un lugar al que llegar. Un lugar al que ir, una estrella, guía, yo qué sé, que ir hacia allí, ¿no? Y de repente en un momento dado dices, ostras, si en vez del mayordomo pego este giro y que el asesino sea el ama de llaves, por ejemplo, pues dices, podría ser, ¿no? O sea, pero ya sé hacia dónde voy, ya sé la motivación de ese asesinato, ya sé por qué ha ocurrido y después puedo pegar un giro que me puede quedar mejor, peor o no, o mantenerme fiel, ¿no? Pero siempre sabiendo dónde voy porque si no te puedes perder. Un matiz, en una novela puedes hacer lo que quieras, tienes una libertad absoluta, te puedes ir a donde quieras. Yo vengo de las series que la producción, el dinero, los decorados, la disponibilidad de actores te limitan mucho, pero en una novela de repente sientes una libertad absoluta y es una libertad maravillosa, pero que tienes que tenerla controlada, porque si esa libertad te lleva a un sitio lejísimos, después a ver cómo vuelves otra vez a esa senda. Y es muchas veces cuando se pierde la historia en
en cosas que no importaban inicialmente. Y ahora que comparas la serie con escribir una novela, tu novela, que puede ser perfectamente una serie, que no sé si nos puedes contar algo todavía dónde estamos. Bueno, a ver, siempre hay intereses, no puedo contar nada porque realmente no hay nada cerrado. El mundo de la tele, yo mejor que nadie sé lo difícil que es. O sea, el estado natural de una serie o de una peli es que nunca se haga, a pesar de que te compren los derechos, de que se escriban los guiones, de que tal. Llega un momento que por el motivo que sea se puede caer, por que justo no interesa o se ha pasado el momento. O hay un cambio de jefes en la cadena o en la plataforma. Entonces, que hay intereses por todas mis novelas, o sea, por tanto la trilogía, que están los derechos comprados, como por los 9 reinos, lo hay, te compran los derechos, pero de ahí a que salga todavía falta ese pasito y que muchas veces nunca se da. Yo confío mucho en que ocurra, pero no depende de mí. Bueno, si eso sucediera, yo la vería. Yo la vería. Y cuando escribes, piensas que aunque sea difícil, por todo esto que cuentas, podría llegar a ser una serie y te limitas en algunas cosas porque manda el presupuesto, porque la producción. ¿Piensas en esa posibilidad o tú haces lo que te da la gana y si hay series y si no, no pasa nada? A ver, yo no sé los demás escritores. Yo personalmente, cuando escribo una novela y cuando escribo una serie. O sea, no lo hago simplemente con un objetivo de que se haga serie o se haga peli. Pero es indudable que sueñas, y es indudable que tienes ilusiones, y es indudable que piensas, ostras, es que esto yo creo que puede funcionar, y ojalá lo coja la persona adecuada, y tal. Entonces sueñas con ello, evidentemente, te haces tus películas en la cabeza y tienes esa ilusión. Y yo, claro que pienso que todas mis novelas pueden ser serie por lo que he dicho, que mi manera de escribir lleva a pensar en ello, y todo el que lo lee, lo que tú has dicho, es que he visto ya la peli o he visto ya la serie, ¿no? Pero claro, es que de verdad que es un mundo tan complicado que yo de un par de años a esta parte, o de un año a esta parte, yo siempre decía, cuando venda la adaptación de una de mis novelas, quiero estar en ella, trabajar en ella y tal. Ahora me he dado cuenta de que no, de que al final es mejor echarse a un lado, es mejor dejar a otros que aporten su visión, porque muchas veces estás muy cerrado, muchas veces puedes decir, es que este cambio que me quieren hacer, yo ya lo pensé en su día, ya, pero es que son lenguajes diferentes, hay diferentes niveles de producción, hay tal, y al final, yo no sé si contarlo. Venga, Cuéntalo. No, yo tuve una reunión en la que, hablando de un guión que había escrito yo sobre una novela mía, en la que en un momento dado de la reunión, alguien dijo, es que Indira, que es la prota de mis novelas, dice, no es exactamente así. Claro, entonces dices, pero ¿cómo no va a ser exactamente así si la he creado yo y la estoy escribiendo yo? ¿Cómo me vas a decir cómo es Indira? Pues porque cada uno tiene su visión de lo que lee. Eso también es una ventaja de la novela sobre la serie. Tú cuando ves una serie, el protagonista es el que te ponen, tiene esa cara y de ahí no te mueves. Cuando estás leyendo una novela, haces tu propia visión. Te imaginas tú al protagonista y, por ejemplo, si Indira tú piensas, jolín, es que es igualita que mi prima Paqui. Cada vez que sale Indira, a tu cabeza viene tu prima Paqui, porque tiene esas características, tiene lo que sea. Cuando te ponen la serie y te ponen a una que no se parece en nada a tu prima Paqui, es cuando dices, vaya mierda de casting han hecho, si esa no es Indira, porque Indira era mi prima Paqui. Claro. Entonces a mí me pasó esto con La Hoguera de las Vanidades. No era mi prima Paqui, pero desde luego no era Melanie Griffith. Claro. Para mí no era esa actriz. Y ayer Jordi Llobregat nos hablaba de eso mismo, que cada lector construye al final su novela, incluso no solo físicamente, sino todas las características psicológicas, emocionales del personaje. Pero sería un poco derroche que tú no estuvieras en un equipo de guión siendo guionista, Santiago Díaz. Pues yo qué sé, sí, yo también lo creo. pero al final no es que lo crea, pero es que al final es verdad que quema mucho y que es lo que te digo, ¿no? Que con una novela tú puedes contar, estoy sudando a mares, pero bueno, soy yo. Eres tú. Sí. Eres tú, no soy yo. ¿Cómo es con lo de eres tú? No soy yo. No soy yo, eres tú. Ya se me ha olvidado ya todo. No,
Pero ¿qué es eso? Que en una novela puedes contar el final desde el principio hasta el final y cuando llega la editorial, pues bueno, tienes que negociar ciertas cosas o determinados cambios. En una serie de televisión, en el momento en que firmas la cesión de derechos, ya no te pertenece. Pertenece a la productora, pertenece a los actores, pertenece a otros guionistas, pertenece a los productores, pertenece a la cadena. ¿Sabes? Y entonces, pues hay una anécdota televisiva, no digo dónde es, pero alguien compró una vez los derechos de Jane the Virgin, no sé si conocéis esa serie, que es una telenovela en la que una chica virgen, por convicción, va a hacerse pues, un examen ginecológico, se equivocan de cuarto o de quirófano, donde sea, y la inseminan artificialmente. Entonces, es una chica embarazada, que es virgen, ¿vale? Entonces esa es la premisa de la serie, que está muy bien. Pues se compró en determinado momento para hacer la adaptación española, y después de 6 meses de trabajo de los guionistas de no sé qué, alguien, jefe, dijo, ay, es que yo no entiendo por qué tiene que ser virgen. Y dices, pues porque es la premisa que hemos comprado. Si la quitas, pues no haber hecho esta serie, ¿no? Pues eso mismo te ocurre con tus propias novelas, que de repente en un momento dado te dicen, oye, tu prota es médico, ¿y por qué no es arquitecta? Y dices, hostias, pues porque es médico, ¿sabes? Porque ya he decidido que sea médico. Nada, es que quedaría mejor arquitecta, porque ya vi yo una serie de una médico y no me gustaba. Y bueno, entonces, pues para evitarme esos disgustos, pues creo que es mejor que me quite. ¿Escribes de tempranito, eres de noche, eres de tarde, escribes en cualquier lugar, has escrito en una estación de tren? Es que pregunto a todos los autores por el ritual y la mayoría me dicen, no lo tengo, y a veces me lo he inventado. ¿Sabes que hay un libro maravilloso de Mason Carey que habla justo de los rituales cotidianos de los artistas? ¿No tienes ninguno? No, a ver. Yo antes sí que necesitaba la tranquilidad de estar en mi casa. Ahora con todas las promos puedo escribir en determinados sitios, no me concentro igual, pero puedo escribir en un avión, en una sala de espera, en un hotel, puedo conseguirlo. Pero yo prefiero el estar en mi casita, en mi despacho, tranquilo con mis cosas y estar ahí escribiendo. Después yo escucho muchos escritores que tienen una jornada en la que se ponen a escribir a la hora que sea y están escribiendo todo el rato o centrados en eso. A mí no me ocurre, ojalá me ocurriera. O sea, yo para sacar 1 hora de concentración y 1 hora productiva necesito estar 4 procrastinando. O sea, midiendo esto, viendo baloncesto, yéndome allí, ahora no, pues tengo que comprar no sé qué. Pero eso, aunque no lo parezca, que la gente que es trabajar. Porque estás pensando en esa historia y después esa hora que va a ser productiva es cuando lo vomitas todo eso. Y al final has cumplido tu objetivo, que pueden ser, cada uno tiene uno, o depende de lo que estés escribiendo, 1000 palabras, 2000, las que sean, ¿no? Pero yo no es constante, yo necesito estar moñeando y no hacer absolutamente nada para que cuando llegue ese momento de escribir, que normalmente a mí me coge justo cuando ya iba a dejar de trabajar. O sea, a las 8:30 voy a parar, pues a las 8:30 es cuando digo, venga, voy a dar un empujoncito y llego hasta las 10 escribiendo eso, ¿no? Bueno, pero yo considero, no sé si estoy en lo cierto o me engaño a mí mismo, que para llegar a esa hora he necesitado, o sea, toda esa preparación de no hacer nada o estar pensando en cosas, la necesitaba para poder llegar a ese momento de concentración. ¿Corriges mucho? Corrijo muchísimo. ¿Hasta el último momento? Sí. O sea, yo normalmente todo lo que escribo reviso poco al final porque me obsesiono mucho en cada escena, vuelvo para atrás, cambio otra vez, me la leo otra vez, mañana vuelvo y para meterme dentro de estas horas de no hacer nada, me leo lo que escribí ayer, vuelvo a toquetear, pienso y tal. Y entonces al final, cuando termino de escribir algo es porque estoy muy convencido de ello. Yo soy incapaz, he intentado muchas veces dejar algo subrayado y decir, bueno, ya volveré a ello. Pero al final duro 2 páginas, porque ya enseguida vuelvo para atrás porque tengo ese toque quizá de decir, no puedo, necesito tenerlo todo controlado y volver para atrás. ¿Y te has levantado alguna vez de la cama? Sí. Bueno, si no he acabado. Todas las mañanas. Hombre, todos nos hemos levantado alguna de la cama. ¿Te has levantado alguna de la cama, Santiago, porque de pronto tenías una idea, porque has encontrado la idea? ¿Eso te ha pasado? Totalmente. Las encrucijadas que nos encontramos muchas veces, que
a veces no estás muy convencido de ella y dices, bueno, voy a poner esto de momento a ver qué sucede, pero si no estás cómodo con lo que has hecho, si no estás convencido, eso te está haciendo un run run en la cabeza que no te permite avanzar, por lo menos a mí. Y muchas veces esa solución se te ocurre paseando, viendo una peli, durmiendo, y yo me he levantado a las 4 de la mañana a escribir lo que se me ha ocurrido para que no se me olvide. O yo soy muy de mandarme a mí mismo mensajes por WhatsApp. Después no los entiendo. Pero, ¿qué pienso? Joder, podría haber sido un poquito más explícito, si no cuestan dinero, ¿no? Porque es, historia sobre un preso que no sé qué. Y dices, ya, pero ¿qué tenía de interés cuando decidí mandármela a mí mismo, ¿no? Pero bueno, sí que te ocurre eso cuando lo tienes en la cabeza, y eso es lo que yo me refiero a trabajar de escritor sin necesidad de estar escribiendo, sino creando, pensando, yendo de un lado para otro, y creo que, bueno, es un proceso. Como guionista tienes que enfrentarte a darle voz a los personajes que sea creíble, y no habla igual una niña de 3 años que un hombre de 48, y no habla igual alguien de un lugar que de otro, de una clase social. Claro, cuando te enfrentas a la novela histórica, ¿cómo afrontas eso? Porque estás hablando de personajes que vivieron en el siglo XV. ¿Cómo trabajas eso? Vale. A ver, lo que es la manera de hablar, yo, los que leáis Los 9 reinos, que espero que seáis todos, veréis que que no hago un lenguaje contemporáneo absolutamente, ni encontraréis expresiones anacrónicas, pero sí procuro ser lo más sencillo posible, o sea, ponerle, creo que uno de los objetivos de los escritores, o menos de los escritores de thriller o de los escritores que queremos llegar a la gente, es ponerle las cosas fáciles, porque nosotros escribimos con una concentración que no podemos exigir a los lectores, ¿no? Porque yo, si toda la solución de mi novela está en la página 180 y es una frase, yo lo sé, pero a lo mejor tú cuando llegas a esa página está sonando el teléfono, está a punto de tener que hacer la cena, o estoy durmiendo y he pegado una cabezadita y se me ha escapado, ¿no? Entonces creo que hay que ponerle las cosas fáciles, y en una novela histórica yo le procuro poner las cosas fáciles en cuanto al lenguaje. Evidentemente tienes que hacer un trabajo de ambientación, pero al final Los 9 reinos, por ejemplo, es una novela de personajes. Aunque estén inmersos en una situación difícil, en una guerra, es una novela de amor, de sensaciones, de odios, de amistades y demás. Y al fin y al cabo, pues es exactamente igual que ahora. Hay que expresarlo a lo mejor con un poquito más de cuidado, pero no me ha resultado difícil en ese sentido. Lo más difícil de escribir Los 9 reinos ha sido no meter la pata muchas veces, ¿no? Porque das por hecho cosas que después se convierten en un gazapo, ¿no? Que no os voy a decir cuál, pero tengo... Haces una cosa al final que es muy interesante, que es dejar muy claro que es una novela, y que Sí. incluso siendo una novela histórica y estando muy bien documentada, esa diferencia entre la ficción, la realidad, la investigación, es muy importante. A mí me parece que es muy honesto por tu parte hacer eso. ¿Lo haces por honestidad o lo haces para que no te echen luego la bronca por si hay algún gazapo? Sí. Yo tengo unos haters horribles porque, bueno, hay mucha gente, canarios, bueno, muchos no, son una minoría, pero muy ruidosos, ¿no? Como todas las minorías, que me echan en cara que sea un godo, como te llaman allí despectivamente a los que no somos de allí, algunos, o sea, yo me he sentido súper querido y súper valorado, y la gente me agradece mucho que haya contado esa historia. Pero hay algunos que te echan en cara el que hace un godo escribiendo nuestra historia, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? Me encanta, porque es que se me ha olvidado a mí la pregunta que le había hecho a Santiago. Lo de hablar tanto, ¿esto qué es? Que como... Es inseguridad. No, yo Sí. creo que es como una... Digo, bueno, voy a hablar, algo diré, algo interesante. No, yo creo que no. Por volumen, yo soy como los chinos, o sea, como las tiendas chinas, ¿no? Que por volumen consiguen el negocio. Pues yo por volumen de hablar algo diré. Yo creo que, ¿sabes qué te pasa? Que como le has puesto voz a tantos personajes, has hecho que otros personajes hablaran por ti. O sea, que no soy yo mismo ahora mismo. No, yo creo que es que tenías muchísimas ganas de hablar todas estas Tengo cosas. mucha vida interior y tengo muchas cosas que decir. No, lo que te preguntaba era si esa explicación final, en la que diferencias vale. la novela histórica Vale. No, es por una honestidad conmigo mismo, de decir, a ver, yo estoy contando una historia que sucedió de verdad, que todas las batallas, la mayoría de los personajes, casi el 75-80% de los personajes son reales, existieron.
ocurrió todo esto como yo lo cuento, los hechos concretos, pero hay otras muchas cosas que he tenido que ficcionar. Yo puedo saber que Bencomo, el líder guanche, capitaneó a las tropas y tuvo sus victorias, sus derrotas, sus errores, porque está en los libros de historia y en esas crónicas, casi todas escritas por los castellanos, pero bueno, pero yo no sé cómo era él en persona. Entonces todo eso lo tengo que ficcionar. Yo no sé cómo se llevaba con su mujer, si era un hombre bueno o si era un canalla. Y todo eso lo tienes que ficcionar. Entonces yo lo que quiero decir es, oye, todo esto que cuento, todos estos hechos concretos sucedieron. Todo esto pasó, estas batallas. Id, recurrid a Google, a donde sea, que me encanta que la gente lo haga, que muchas veces te encuentras con gente que dice, esto sí que no me lo creo. Y lo googlean y dicen, ostras, pues es verdad, ¿no? Pero dentro de todo eso sí que hay mucha ficción. Y quería dejarlo claro, de decir, oye, es que eso es una obra de ficción con una base absolutamente real. Quien quiera indagar un poquito más, que recurra a los libros de historia, a ensayos, a artículos periodísticos o a historiadores o lo que sea. Pero yo lo que estoy contando es una historia para entretener y si después de leer esta novela te hace pensar un poquito más y querer saber un poquito más, pues mira, para mí es ya un premio. Yo no sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta a Santiago Díaz. Aproveché, aquí el micrófono ya va para allá. Bueno, ahora empiezo con el humor. Hola, yo quería preguntarte qué características tienen que tener tus personajes para que sean los protagonistas de tus libros. Ojo, qué buena pregunta y qué difícil. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Qué hora es? Por ejemplo, no sé, para decir Bueno, algo fácil. a ver, yo creo que para empezar me tienen que enamorar a mí mismo, ¿vale? Y tienes que darle características, pero sobre todo tienen que tener que ser verosímiles, que no quiere decir que sean reales. O sea, es lo que he dicho antes, si tú tienes un personaje absolutamente bueno, con todas sus virtudes y ningún defecto, eso te lo hace un personaje irreal. Entonces tienes que equilibrarlo pues, con esas sombras que todos tenemos, ¿no? Entonces, encontrarle después una buena historia, que eso es lo que digo, del trabajo que hago de la biografía de los personajes es para encontrarles esa historia, porque muchas veces escribiendo su infancia es cuando llegas a cómo son en el presente, ¿no? Cómo fue su primer amor, cómo fue su primer, o lo que sea, ¿no? Sus relaciones familiares y demás. Y entonces, pues yo procuro trabajar mucho en esos personajes, con esos matices, con esos claroscuros, para que después me den vidilla a la hora de lanzarlos por el relato, ¿no? No sé si te he respondido, pero es que era muy difícil, ¿no? ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas, señoría? Cuando tú Es que lo he contestado todo, claro. Me preguntas algo y ¡ping! Lo suelto todo ya. Cuando escribes, ¿ves algún lector en tu cabeza? ¿Te imaginas a algún lector? Pues no. ¿No? No. Yo escribo intentando disfrutar yo. Y yo sé o quiero creer que si yo me lo paso bien, si yo leo algo y me emociono, si yo leo algo y me río, si cualquier cosa de esas, pues va a llegar a los lectores por lo menos que les gusta lo que yo escribo, ¿no? Pero no me imagino a la gente leyendo eso. Hombre, a ver, cuando estás, pues esa inseguridad te lleva a pensar, ojalá las críticas sean buenas, el tener en Goodreads miles de críticas y que todas sean buenas son maravillosas, ¿no? Cuando te ve una crítica mala, pues muchas veces te fastidia. Bueno, las críticas malas siempre fastidian, pero las que vienen, la crítica constructiva que se llama, pues bueno, procuras aprender de ello. Si ves que muchas personas critican lo mismo, dices, ostras, igual tienen razón. Por ejemplo, en Los Nueve Reinos, la mayor crítica, la verdad es que si miráis, son todo críticas, casi todo, ¿no? A ver, evidentemente hay gente que no le gusta, pero críticas muy buenas, pero la principal, que coincide mucha gente, que es cuando yo me doy cuenta, digo, ostras, a lo mejor me he equivocado un poquito en esto, ¿no? Es que en las primeras páginas hay muchos nombres guanches, y los nombres guanches son muy difíciles. Y entonces la gente de repente se lía y dice, ostras, ¿pero quién era este? Y claro, dices, lo complicas. A ver, es que la explicación es que se llamaban así. ¿Qué le voy a hacer si tenían esos nombres raros? Pero bueno, a lo mejor, si volviese atrás, sí que procuraría
bueno, darle un poquito más, Simplificar. sí, simplificarlo un poquito más, pero claro, es lo que yo digo siempre. Digo, a ver, esto te va a ocurrir las 10 primeras páginas porque van a ser nombres que nunca has escuchado y dices, ostras, ¿qué es esto? Pero yo no recomiendo que, bueno, quien quiera que lo apunte, hay gente que se hace su chuleta para saberlo, pero no, déjate llevar porque la historia al final te va a depurar los que de verdad son importantes y tienes que conocer y los que, bueno, solo eran una simple anécdota. Creo que hay una pregunta por aquí. Oye, hay un disco de Los Abandeños que habla, Sí. no sé si lo habéis oído. ¿Lo habéis No sé dónde escuchado? estamos. Sí, aquí. Ah, vale. Aquí, de Los Abandeños, que es de las luchas que tuvieron en esa época, cuando la conquista de Canarias. Y ponen, vamos, nos tratan de muy crueles a los castellanos o a los de aquí, que fuimos muy crueles con ellos. Hombre, A ver, bueno. ¿Es alguna pregunta o solo era esa...? No, que si pensabas tú o tienes en el libro algo escrito de que fuimos crueles o no. A ver, bueno, vamos a ver. Esto ya entramos en algo complicado, que es analizar lo que ocurrió hace 5 siglos con los ojos de hoy en día. Si lo analizas con los ojos de hoy en día, fuimos 100% crueles. ¿Por qué? Pues porque ellos vivían en sus islas. Tampoco eran el buen salvaje que felices y saltando de risco en risco con sus cabritillos, no. Hacían sacrificios humanos, había una jerarquía muy establecida donde las clases altas sometían de manera muy cruel a las clases bajas, o sea que no eran ángeles caídos del cielo. Pero realmente ellos vivían en su isla y de repente llegan unos invasores que se dedican a matarlos a todos, a llevárselos como esclavos, porque el problema de los guanches es que eran esclavos, o sea, tenían un valor incalculable como esclavos porque muchos de ellos eran de piel blanca, ojos claros, pelo rubio y muy altos, ¿no? Por las momias se sabe que ellos medían como unos 72 y las mujeres como no llegaban a unos 60, pero imaginaos que estamos en el siglo XV, entonces tenían un valor extraordinario en los mercados de esclavos de Lisboa, Sevilla o Valencia, ¿no? Entonces, claro, si lo analizas desde ese punto de vista, de ellos estaban allí tan tranquilos y llegan los españoles o los castellanos o los portugueses, que también iban a llevárselos como esclavos y a quitarles sus tierras y a matarlos a todos solo por el poder de expandirse, pues éramos muy crueles. Si lo analizas desde aquel punto de vista, aunque a nosotros ahora mismo nos pueda parecer absurdo, pero tenemos que intentar ponernos en aquella situación. La reina Isabel, ¿por qué hacía eso? Porque ella lo que quería era evangelizar al mayor número de salvajes para ganarse ella misma el cielo, para que todos sus súbditos se ganasen el cielo gracias a sus favores, a lo buena que ella era, y encima para salvar las almas de esos pobres salvajes que van a ir al infierno. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de hoy, dices, eso es absurdo, pero desde entonces ella tenía su razón de ser. Aparte que tenía Castilla cada vez era más grande, cada vez tenía más territorio y también tenía necesidades de expansión, también tenía necesidades de productos y por eso era la búsqueda de las Indias y esa expansión territorial, ¿no? Entonces, bueno, que fuimos crueles objetivamente, sin duda. Que tenía razón de ser en aquel momento, también. Entonces, bueno, yo personalmente no tengo nada que ver con Canarias, eso es una historia que, como os he contado, me encontré de casualidad, pero bueno, yo soy pro guanches en ese sentido, pero no por nada, sino porque es que si lo analizas desde ese punto de vista, y además la historia que quería contar era la de los guanches y los personajes castellanos que aparecen, quitando a los reyes, o a la reina sobre todo, pues bueno, tampoco eran moralmente cuestionables, Beatriz Bobadilla, Alonso Fernández de Lugo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí fuimos crueles. ¿Sabes por qué te preguntaba antes si pensabas en algún lector? Porque no sé si cuando escribías una serie pensabas en la gente que la veía desde casa. ¿Te imaginabas a alguien en el sofá? A ver, una serie es diferente porque una serie sí que va dirigida a un target muy determinado, ¿no? ¿Pero te imaginabas a alguien en el sofá? Por ejemplo, un señor con bigote, ¿tú te podías imaginar? No. ¿Seleccionador de fútbol? ¿Por qué? ¿Vicente del Bosque? ¿Qué le pasa? Que me contó un día que él veía siempre Puente Viejo. ¿Ah, sí? Sí. Y era una cosa que me hacía ilusión contarte, Santiago. No es el target objetivo de Puente Viejo. Pues ahí lo tenéis. Mira, nunca sabemos quién nos va a leer. Desde luego. Nunca sabemos a quién va dirigido lo que escribimos. Ha sido un placer y te deseamos toda la suerte. Ojalá veas esa serie. Hemos perdido un profe de cole, pero hemos ganado un escritor. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y espero que lo hayáis pasado bien.